Queremos que usted halle su propósito, crezca como persona y se encuentre con Dios. Para los que trajeron Biblia, por favor, ábranla en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Si estuvieron el domingo anterior, pensarán que vamos a repetir el versículo y es verdad. Lo vamos a repetir. Ahora más adelante se dará cuenta por qué. Primera carta de Pedro 2, 21. Yo leo la nueva versión internacional de la Biblia. Si usted trajo otra versión, por favor, síganos en la pantalla, la lectura. Y si desea, para la próxima vez que venga, traiga una nueva versión. Vamos a estar unidos. Primera de Pedro 2, 21. Dice así, si lo tienen digan amén. Ok, si quiere más animadito lo lee conmigo. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Padre, gracias por tu palabra, palabra de un Dios que vive, que nos habla, que lo hace con profundidad y con muchísima sencillez. No nos cansaremos de agradecerte porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. A eso hemos venido, Señor, a escucharte y a salir transformados por el poder de tu palabra. Por eso en tu nombre bendecimos este lugar, porque aquí nos podemos reunir a escucharte. En tu nombre también bendecimos a cada una de las personas que está hoy aquí. Nos alegramos de manera especial por los que han venido por primera vez a escucharte. Sabemos el gozo, la alegría que van a experimentar en sus vidas cuando tu palabra se revele a ellos. También bendecimos en tu nombre a todas las personas que te van a escuchar a través de la internet o de cualquier otro medio. Y Señor, como siempre, te pido que uses mi vida para predicar solo lo que tú quieres que aquí se predique. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor a través del apóstol Pedro habla a sus discípulos y nos exhorta diciendo que fuimos llamados. Diga, fui llamado. Él mismo nos escogió, Él mismo nos llamó, Él mismo nos comisionó. Digan amén. Y dice que lo hizo con un propósito claro. El propósito era darnos ejemplo en su manera de ser, en su manera de vivir, en su carácter, para que nosotros como discípulos de Él le siguiéramos los pasos. Diga, fui llamado a seguir los pasos del Maestro. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Fuimos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. En las 2 últimas semanas, para los que no han venido o no lo recuerdan, hemos estado hablando de este tema, de seguir a Jesús. Y lo primero que dijimos era qué significaba seguir a Jesús. Y dijimos que seguir a Jesús no era superficial, sino que era sustancial, que no era de forma, sino de fondo, que no era religión, sino relación. Y también dijimos que seguir a Jesús no era algo pasajero, sino era eterno, que era algo que no iba mirando, fijando la vista en lo visible, sino en lo invisible, porque lo visible desaparece, lo invisible es eterno. Y también dijimos que no era restar, sino multiplicar, porque cada cosa que Dios nos pide que le entreguemos, nos la pide para multiplicarla. Y la semana anterior hablamos que seguir a Jesús es imitar. Y dijimos, seguir a Jesús es imitar. Y dijimos, ¿en qué lo deberíamos imitar? ¿Recuerdan? Dijimos que debíamos seguirlo en servicio. Lo que hagan a uno de estos pequeños lo harán
por mí, dijo el Señor Jesús. Perdón, que hemos sido perdonados grandemente para que nosotros perdonemos pequeñeces. Y también dijimos que había que seguir el ejemplo, imitar a Jesús en la humildad. El que se exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y hoy quiero complementar y terminar este ciclo. Quiero que miren conmigo Efesios 4:13. Efesios 4:13. De este modo, diga conmigo, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Todos llegaremos. ¿Quiénes? Todos. Seguir es imitar, imitar es crecer. Imitar nos permite conocer a Jesús. Mire lo que dice: todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿Del qué? Conocimiento del Hijo de Dios. En la medida en que profundicemos nuestra relación con Cristo, vamos conociendo más de Él. En la medida en que tratemos de imitar su manera de ser y de vivir y su carácter, nos vamos pareciendo más a Él. Y dice que llegaremos a la plena estatura de Cristo. Fuimos llamados para seguir sus pasos. Fuimos llamados a imitarlo a Él. Fuimos llamados a lograr la estatura de Cristo. ¿Y eso para qué, Bernardo? Porque eso es lo que nos da la vida abundante que Dios tiene para nosotros aquí y ahora en la tierra. Si nosotros crecemos a la estatura de Cristo, si nos vamos pareciendo más a Él, sus bendiciones van a venir, van a venir, van a venir. Sus bendiciones van a venir. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. Para los que gustan de anotar, imitar es crecer. Ese es el título de la prédica. Diga conmigo, seguir es imitar. Bueno, voy a esperar que terminen de anotar el título de la prédica porque no podemos escribir y repetir al tiempo, ¿verdad? Seguir es imitar. Ahora diga, imitar es crecer. Y vamos a crecer para beneficio de nosotros. ¿Y en qué vamos a crecer? Varias cosas, solo quiero comentar unas pocas. Vamos a crecer en seguridad. En seguridad. Lucas 22. En seguridad. Lucas 22, 42. Así como el domingo anterior he tomado palabras directas del Señor Jesucristo, palabras de Jesús, para que Él sea el que nos enseñe hoy. Lucas 22, 42. Padre, palabras de Jesús, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Todos sabemos en qué momento se producen esas palabras, ¿verdad? Si no lo sabes, se lo recuerdo. Está previo el Señor Jesús a ser entregado para su muerte. Está en el huerto, en Getsemaní. Está orando, está angustiado, porque Él sabe que su hora ha llegado. Él sabe cuál es el plan del Dios eterno. Él sabe a qué vino. Y en medio de la angustia le dice, Padre, si quieres. Fíjese que no le dice, si puedes. Porque Él sabe que el Padre todo lo puede. Él mismo es Dios hecho hombre. Digan amén. Pero humanamente Él está angustiado. Y Él dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Pero, diga conmigo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. En el momento más crítico de su vida, el Señor Jesucristo muestra el máximo de seguridad posible. Dice, Señor, me gustaría pasar de largo, Padre,
pero confío plenamente en tu buena, agradable y perfecta voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire la seguridad de Jesús. Jesús es verdadero Dios, digan amén, pero también verdadero hombre. Y como hombre, en su mente, en su raciocinio, está aceptando la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Una seguridad absoluta, una seguridad de que la voluntad de Dios es lo mejor. Y en la medida en que nosotros imitamos a Jesús, en la medida en que seguimos sus pasos, vamos a crecer a la estatura de esa seguridad. Que si Dios lo dice, yo lo hago. Que si Dios lo dice, yo lo creo y lo hago. Digan amén. Porque seguir es imitar, y imitar nos lleva a crecer a la estatura y nos da seguridad. Digan, me da seguridad. Y podemos aceptar confiadamente la voluntad de Dios. Ahora, ¿para qué nos da seguridad? En primer lugar, nos da seguridad para responder correctamente a los llamados que Dios nos hace. Que Dios nos dice, muévete, ve a tal lugar, haz tal cosa, y nosotros tengamos esa seguridad de que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero esa seguridad la adquirimos siguiendo al Maestro, imitando a Jesús. Poder decirle, Señor, yo quisiera tal cosa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Mire conmigo un ejemplo de esa seguridad para el llamado. Mateo 4, 18, 22. Mateo 4, 18, 22. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. ¿Qué eran? Pescadores. Ellos tenían una industria de pesca. Ese era su modo de vivir. Vivían de la pesca. Luego ellos no estaban desocupados, no estaban de vagos, estaban trabajando. Porque eran pescadores. Vengan, síganme. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Seguirlo. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. ¿Ellos qué eran? ¿Qué profesión tenían? ¿Y qué los iba a hacer? No les cambia la profesión, ¿no es cierto? Les deja la misma profesión. Lo que cambia es el propósito para el cual se va a trabajar. Ustedes y yo seguiremos en la profesión que Dios nos ha dado, digan amén. Pero cambiamos el propósito, trabajamos para Cristo. Deberíamos marcar la diferencia, ¿verdad? Porque todo lo hacemos para Él. Un amén. Todo lo hacemos para Él. Barremos para Él, lavamos loza para Él, trapeamos para Él, somos ejecutivos o ejecutivas para Él, somos músicos, cantores para Él. Él dice, a partir de ahora lo vas a hacer para mí. Y luego vamos a ser excelentes y estamos trabajando para el Señor. Vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Les está haciendo un llamado específico. Y mire lo que sucede al instante. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Al instante. No dice que Simón y que Andrés le dijeron, bueno, Señor, déjalo, lo vamos a pensar. Déjamelo digerir. Voy a masticarlo, ¿sabes, Señor? No, al instante. Seguridad para el llamado. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre. ¿Estaban con quién? Con su padre, en una barca remando las redes.
remendando las redes. Eran pescadores, tenían familia, estaban con su papá. Jesús los llamó y dejaron enseguida. ¿Cuándo? Enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Esa seguridad es la que yo quiero para ustedes y para mí. Que al llamado del Señor nosotros podamos al instante responder. Porque si lo seguimos vamos a ser beneficiados. Si lo hacemos para Él vamos a ser bendecidos. Digan amén. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Hay que seguir a Jesús, hay que imitarlo y hay que crecer a la estatura de Él para obtener seguridad en cualquier momento del llamado que Dios nos haga. Nosotros somos muy dados a aplazar el llamamiento del Señor. No, Señor, deja cuando termine la universidad. Tú sabes, es muy difícil allá en la universidad. No, espere que me case. No, espere que tenga hijos. Cuando mis hijos estén grandes, y se nos acaba el tiempo y perdemos las bendiciones. Diga conmigo, seguridad para el llamado. Pero también nos da seguridad para atravesar la vida. Seguridad para atravesar la vida. Mire por favor, Lucas 8, 22, 24. Seguridad para cruzar la vida, para ir por la vida. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. ¿Quiénes van? ¿Quiénes van? Jesús y sus discípulos. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Luego Cristo está en la barca de la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Crucemos al otro lado del lago. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Crucemos. Porque muchas veces nosotros pensamos que vamos solos por la vida. Si somos templo del Espíritu de Dios. Si Jesús va en la barca de nuestra vida. A veces no, es que esto me toca muy duro. Yo aquí solo en este mundo. Crucemos, dice el Señor. Él va con nosotros. Diga, Jesús va conmigo. Crucemos al otro lado del lago. Bernardo, crucemos la vida. Vamos a pasarla los dos juntos. Vamos a pasarla los dos juntos. Así que partieron. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro. Una enseñanza. Cuando hacemos la voluntad de Dios, puede haber tormentas. Uy, Bernardo. Cuando hacemos la voluntad de Dios, puede haber tormentas. El Señor dice, crucemos. Suben a la barca, él se duerme y se desata la tormenta. A veces creemos que porque estamos en la voluntad de Dios, todo va a ser absolutamente perfecto. Él no dijo eso. Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. No elimina los problemas, sino que nos brinda la solución. Vamos con la solución a bordo, digan amén. Cuando estamos en la voluntad de Dios, hay cantidad de oposición. El mundo no nos quiere, el mundo no entiende lo que hacemos. Mucha gente alrededor nuestro se nos va a oponer y va a haber tormenta, va a haber dificultad. Pero usted va con Cristo. Usted va con Cristo. Va atravesando la vida con Él. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Ellos sabían con quién iban. Ellos sabían cuál era el poder de Jesús. Ellos sabían a quién podían recurrir.
No importaba si él estaba durmiendo, a Él podemos ir. No importa si aparentemente no está manifestándose Dios en nuestra vida, pero si Él está con nosotros, a Él podemos recurrir. Y fíjese que el Señor no los regaña. No dice: Bernardo, ¿para qué me despierta? Porque la misma Biblia que estamos leyendo dice: el que cuida a Israel no duerme. El que cuida a su pueblo no duerme. El que cuida a Bernardo, a Pedro, a Juan, como usted se llame, el nombre de mujer que usted tenga, la que sea, no duerme. Diga: Dios no duerme. Él siempre está atento, Él está cuidando de cada uno de nosotros. Y entonces en cualquier momento, las 24 horas del día, los 365 días del año, ustedes y yo podemos decirle: hey Señor, me voy a hundir. La tormenta está muy fuerte. Maestro, nos vamos a ahogar, gritaron a él. Él se levantó y reprendió el viento y a las olas, y la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Y todo quedó qué? Tranquilo. ¿Cuánto quieren eso para su vida? Dale un aplauso a Dios. Tenemos a quien recurrir. Si seguimos a Jesús, si lo imitamos, estamos creciendo. Estamos llegando a la estatura de Él y cada día nuestro nivel de seguridad va a ser mayor. Vamos a ir creciendo. Eso no es automático. No es que usted de un momento a otro adquirió la seguridad. No, vamos creciendo. Ese es un proceso en la vida del creyente. Cada vez vamos a lograr la estatura de Cristo, porque cada vez permitimos que Él obre más en nuestra vida. Eso es lo que se llama la llenura del Espíritu de Dios, que lo recibimos en el corazón y empezamos a dejar que Él obre en nuestra vida, que cada vez seamos menos Bernardo y más Jesús, menos yo y más Jesús. Ese es un proceso, no se preocupe, va a ir subiendo de nivel, de seguridad en el llamado y de seguridad para atravesar la vida con Jesús. Pero además nos da seguridad para fructificar, es decir, para recibir las bendiciones, para dar fruto y un fruto abundante. Mire lo que dice Jeremías, palabra para nosotros hoy, iglesia. Tómela de parte de Dios para la vida de cada uno de ustedes. Bendito el hombre que confía. Es decir, bendito el hombre o la mujer que tienen la seguridad que tenía Jesús. La seguridad de hacer siempre la voluntad de Dios. La seguridad de decir: si Él lo dice, yo lo creo. Si Él me llama, yo voy. Si Él me dice crucemos, yo voy a cruzar con Él. Digan amén. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Mire lo que le pasa. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nunca deja de dar fruto. Diga conmigo: seguir es imitar. Ahora diga: imitar es crecer. Y diga conmigo: seguridad. Vamos a crecer en seguridad, imitando a Jesús. Seguridad para el llamado, para cruzar por la vida y para fructificar. Nunca dejaremos de dar fruto si atravesamos la vida con Jesús. Pero además creceremos en fidelidad. En fidelidad. Lucas 16:13. Si imitamos a Jesús, iremos creciendo en fidelidad. Si le seguimos los pasos, vamos a aprender de Él a ser fiel. Palabras de Jesús en Lucas 16:13. Lucas 16:13. Ningún sirviente, son palabras de Jesús, ningún sirviente puede servir
a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ninguno, diga conmigo, ninguno. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. El Señor Jesucristo nos advierte con claridad: a quien usted siga se le va a aparecer. Al Dios que usted siga, usted se va a parecer a ese Dios. Por eso Él dice, no es sano. Usted tiene que seguir al único y verdadero Dios. No puede servir a dos patrones. Y el Señor Jesucristo nos lo enseña con claridad y nos advierte: ojo, no se vayan a parecer a otros dioses. Parezcanse al verdadero y único Dios, que nos lo presenta Jesús de Nazaret. Digan amén. El Señor Jesucristo dijo: el que me conoce a mí, conoce al Padre. Digan amén. Entonces dice, no puede seguir a dos patrones, no puede servirle a dos personas. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Al dinero? ¿Nuestro Dios es el dinero? Entonces nos pareceremos al Dios dinero. Seremos codiciosos, desalmados, avaros, ¿verdad? Ese será nuestro carácter. ¿Seguimos al Dios trabajo? Y entonces seremos laboradictos, incansables, despreocupados. No tendremos tiempo sino para el trabajo, para el trabajo, para el trabajo, para el trabajo. ¿O nuestros dioses son nuestros hijos? Porque se nos pueden volver dioses los hijos. Y entonces seremos complacientes, manipulables e irresponsables. ¿A qué Dios estamos siguiendo? El imitar a Jesús nos hace crecer en estatura de fidelidad, de poder servir al único y verdadero Dios. Jesús tenía autoridad para enseñarnos. Jesús sabía lo que era ser fiel al plan eterno de Dios, al plan del Padre. Si no somos fieles, vamos a perder las bendiciones. Nos estamos pareciendo a otros. Nos vamos a desviar del camino. Pero la fidelidad nos da seguridad de obtener la bendición. Mire conmigo, Mateo 8, 18, 22. Vamos a aprender por la negativa. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio la orden de pasar al otro lado del lago. ¿Le suena parecido a lo que leímos hace un rato? Crucemos, ¿verdad? Y ahorita el Señor nos dice: hey, pasemos al otro lado, vamos a ir. Y es un llamado para todos. Digan amén. Era un llamado para todos los discípulos que estaban con Él, y hoy es un llamado para todos nosotros. El Señor frente a nosotros nos dice: hey, doy la orden, pasemos al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley. ¿Un qué? ¿Quiénes eran los maestros de la ley? Los fariseos, es decir, un legalista. Maestro de la ley, fariseo, legalista. Es exactamente eso. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Uy, este hombre tenía seguridad para el llamado, ¿cierto? Pero mire lo que pasa. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre, es decir, yo, le dice el Señor Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y no vuelve a aparecer el hombre en la lectura. Ni siquiera dice si se fue o no se fue. Yo me imagino que se quedó, porque el Señor, la orden que dio fue: crucemos al otro lado. El legalismo, iglesia, el legalismo no nos deja crecer. No nos deja crecer. No nos deja crecer. El legalismo produce enanismo espiritual. Enanismo espiritual. Y me temo que muchos
en las iglesias, y esta no es la excepción, somos legalistas. Vivimos mirando la paja en el ojo ajeno y no nos fijamos en la viga que tenemos en nosotros. Uy, pero usted no dijo nada cuando se presentó tal cosa. Al Señor Jesús un día le llevaron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y se la pusieron ahí. Y le dijeron, la ley. ¿La qué? Legalistas. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y el Señor se agachó y se puso a escribir en el piso con el dedo. ¡Ey, Jesús, ¿tú qué dices? Digo, bueno, el que esté libre de pecado, comience a arrojar piedra. Y dice que de los más viejos a los más jóvenes se fueron yendo, seguramente acusados por su propia conciencia. El legalismo no es sino eso, nanismo espiritual. Y el Señor voltea y le dice a la mujer, hey, ¿dónde están los que te acusaban? No sé, Señor, se fueron, no hay nadie. Dijo, yo tampoco te acuso. El santo, santo, santo no la condena. ¿Nos tendrá que servir eso de ejemplo, iglesia? Y nosotros con el dedo señalador. Mírela, ¿sí ve? Mírelo, ¿sí se da cuenta? Se dice, no te perdono. Vete y no peques más. El legalismo es enanismo espiritual. Lo que nos hace crecer se llama gracia. Se llama gracia y proviene de Dios y es gratis. Sigo leyendo. Otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Aclaro algo, no quiere decir que era que él tenía al papá en un ataúd, en una funeraria. No, es una expresión de déjame primero hacer esto y después. Déjame primero un tiempo para avanzar y luego, cuando mi padre se muera, vengo. Más o menos esa era la expresión. Un modismo, ¿verdad? Porque algunos creen, uy, pobrecito, que tenía al papá en un ataúd y el Señor le dice, no, era un modismo, déjeme, cuando mi papá se muera, cuando pase el tiempo, vengo. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Deje que la vida siga, deje que avance, pero tú, sígueme, digan amén. La indecisión, iglesia, nos estanca. Dejar para mañana nos hace daño. Dejar para mañana nos hace daño, nos evita las bendiciones, demoramos las bendiciones. Usted se acuerda que el pueblo de Egipto es invadido por plagas, ¿recuerda? De parte de Dios para que dejara ir al pueblo. Y hay una invasión de ranas. Y las ranas estaban por todo lado, hasta en las orejas del faraón había ranas. Por todo lado. Y el faraón llama a Moisés y le dice, hey Moisés, un favorcito, sí hermano. Órale a tu Dios para que se desaparezcan las ranas. O sea, el faraón sabía a quién podía recurrir. A Dios. Dígale a su Dios Moisés que haga desaparecer las ranas. Y Moisés le dice, listo, oraré para que el Señor haga desaparecer las ranas. ¿Cuándo quieres que ore? Y el tipo le dice, mañana. Mañana. Convivir con las ranas, en cambio de decirle, ya, ahora mismo. Yo quiero la bendición, 0 ranas ahora.
Y me temo que muchos de nosotros queremos convivir con las ranas porque dejamos para mañana. Dejamos para pasado mañana. La indecisión, iglesia, nos estanca. Y la indecisión es falta de seguridad y de fidelidad. No estamos siendo fieles a Dios, porque si Él lo dice, yo lo debo hacer. Yo lo debo seguir. Si Él me dice crucemos al otro lado, yo voy a cruzar con Él. Sin necesidad de decirle, hey, primero déjame ir por la vida. Lo que decíamos hace un rato, cuando termine la universidad, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando se dé cuenta, usted ya no va a tener fuerzas para seguir a Jesús. La indecisión estanca, digan amén. Hay que reconocer, iglesia, a un solo Dios, a un solo Señor. Eso es lo que nos da la seguridad y la fidelidad, imitando a Jesús, digan amén. Mire Deuteronomio 6. Y ahí donde dice Israel, ponga su nombre. Escucha, Bernardo. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, todo nuestro ser interior, corazón, alma, fuerzas, tiene que estar dedicado a amar a Dios. Y avance al verso 10 para que vea la bendición. El Señor tu Dios es el único Señor. A Él amarás de todo corazón. Mire para qué. El Señor tu Dios. ¿Quién? El único, ¿verdad? Al que yo amo con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con toda mi mente. El Señor tu Dios te hará. Dígame, hará. Te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Atención, iglesia. Palabra para nosotros hoy. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Tremenda bendición, gratis, gratis, por gracia, por seguir al único y verdadero Dios. Toda la honra, todo el amor y toda la gloria para Dios. Diga conmigo, seguir es imitar. Y diga ahora, imitar es crecer. Diga conmigo, seguridad, fidelidad. Una cosa más en la cual crecemos al imitar a Jesús, en obediencia. 3 amenes. En obediencia. En obediencia. Si seguimos los pasos de Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, vamos a crecer a la estatura de Él en obediencia. Y la obediencia trae bendición. Bendición sobre bendición. Hebreos 10, 5, 7. Hebreos 10, 5, 7. Por eso, al entrar en el mundo, es decir, al hacerse hombre, está hablando de Jesús, Cristo dijo, ¿quién dijo? A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. No eres legalista, Señor. En su lugar me preparaste un cuerpo. Está hablando Cristo y dice, en su lugar yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿No se alegran?
A partir de eso se acabó. El holocausto, el sacrificio perfecto lo hizo Jesús. Ahora por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, atención iglesia, palabras de Jesús como hombre. Aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Qué bueno que nosotros pudiéramos repetir esas palabras de Jesús y decirle: Señor, aquí me tienes. He venido a cumplir tu voluntad. He venido a obedecer. Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Y como hombre, dice: me someto a la voluntad del que me envió. Me someto a obedecer lo que mi Padre tiene diseñado para mí. No cuestionó el tener que hacerse hombre, el tener que hacerse criatura. Yo me imagino un diálogo entre la Trinidad en el cielo, ¿no es cierto? Y el Padre diciendo: fue imposible encontrar un hombre perfecto para restablecer el plan de Dios. Alguien va a tener que hacerse hombre. Yo hubiera sido el Hijo, yo señalo al Espíritu Santo. Le hago señitas con la lengua, ¿no? Pero Jesús estuvo ahí y dijo: yo. No objetó. Alguien va a tener que pagar, alguien va a tener que morir, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber derramamiento de sangre. Y no objetó. Jesús no objetó. Vino a cumplir la voluntad del Padre, porque sabía que la voluntad del Padre era buena, agradable y perfecta. Y por eso hoy estamos hablando de Jesús, porque Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Diga conmigo: Cristo vive, y vive por siempre, y reinará por siempre. Y Jesús nos dio ejemplo de obediencia, sin importar las circunstancias, sin importar lo que Él estuviera viviendo como hombre. Mírelo por favor en Mateo 4, 2:11. Mateo 4, 2:11. Después de ayunar 40 días y 40 noches. Está hablando de Jesús. Algunos hoy en día les da por ganarle al Señor Jesús y ayunan 41 días. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Como raro, ¿verdad? Tener hambre después de ayunar 40 días. Nada de raro. Un ser humano como nosotros. Tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Que se conviertan en qué? En pan. Miren las circunstancias. 40 días y 40 noches sin comer, con hambre. Y la propuesta es: haz pan. Haz que esas piedras se conviertan en pan. Por lo menos a mí me hubiera parecido agradable. ¿Cuántas veces nosotros cedemos por una circunstancia que nos parece de buena intención? Me va a calmar el hambre. Voy a solucionar el problema. Voy a hacerlo a mi manera. Mire cómo responde Jesús. Jesús le respondió: escrito está. ¿Cómo le respondió? ¿Cómo le respondió? Es la palabra de Dios, está en la voluntad de mi Padre. Escrito está: no solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra. ¿De cuál? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Iglesia, no importa las circunstancias, no importa la dificultad, lo que importa es lo que dice Dios. Lo que dice Dios, lo que dice su palabra. Habrá circunstancias que nos van a parecer agradables, que nos van a parecer hasta buenas, de buena intención lo que me están ofreciendo. No se preocupe. Ay, Bernardo, pero que hay leyes permisivas, que hay leyes que están autorizando una cantidad de cosas. No importa. A usted le debe importar lo que dice Dios. Y cuando usted le pregunten, diga, no sé, escrito está. Aquí en la Biblia dice tal cosa. Y punto. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Mire, le cita la palabra, le dice lo que la Biblia dice. Como usted me habla de que escrito está, venga, yo le cuento que escrito está también esto. Pero le está variando la ordenanza, porque esa misma palabra que le está citando dice, no tentarás al Señor tu Dios. Luego nosotros tenemos que ver la Biblia en integridad completa, analizarla completamente, no quedarnos con una frasecita por fuera del contexto, porque vamos a crear un pretexto. Jesús hubiera podido decir, oh, la verdad, si no, va a enviar ángeles, claro, me tiro. No. Por eso es que tenemos que profundizar en el conocimiento de Cristo, el conocimiento de su palabra. También está escrito, le contesta Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Yo debo obedecer de manera integral. No podemos tomar parte de la Biblia y decir, por ahí me puedo ir. No, vamos a estudiarla. ¿Cómo se adquiere eso? Siguiendo a Jesús, imitando a Jesús, siguiendo sus pasos. Digan amén. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Cuántos ofrecimientos tenemos para seguir dioses ajenos? Para hacerlo a nuestra manera, para desviarnos del camino. Le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Iglesia, siempre que nosotros somos obedientes, hay una legión de ángeles a nuestro servicio, enviados por Dios. No es que usted los pueda llamar, no es que usted los pueda invocar, es que Dios los pone a su servicio para que lo cuiden, para que lo protejan. ¿En qué nivel estamos de obediencia con el Señor? ¿Cuántas veces podemos decir, escrito está, es de esta manera? Si vamos a seguir a Jesús, si vamos a imitar a Jesús, si vamos a seguir sus pasos, vamos a ir creciendo, 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 creciendo en obediencia. Y la obediencia, iglesia, son las bisagras que abren las puertas del cielo. Son las bisagras que abren las puertas que derraman bendición. No podemos desobedecer y querer esperar la bendición. Tenemos que ser obedientes, tenemos que ser imitadores de Jesús. Mire Deuteronomio 28, 12, 13. El Señor abrirá los cielos. ¿Qué abrirá?
los cielos. ¿Y qué son los cielos? Su generoso tesoro. Es decir, el Señor abrirá su generoso tesoro para derramar. No dice que para enviar goticas, sino para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir. ¿Para qué? Para bendecir todo el trabajo de tus manos. Si usted vino a buscar una forma mágica, está en el lugar equivocado. Aquí hay que seguirle los pasos a Jesús y hay que trabajar. Uy, un amén. Aquí hay que seguirle los pasos a Jesús y hay que trabajar, porque lo que Dios bendice es el trabajo de nuestras manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. ¿Cuántos quieren eso? Ahora viene la condición. Esa es la bendición. Bendecirá nuestro trabajo, nos pondrá en la cima, nos pondrá en la cabeza. Con tal, diga conmigo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Aquí está la clave. La bisagra que abre el generoso tesoro se llama atención a los mandamientos del Señor y obediencia a los mandamientos del Señor. No espere cosa diferente, porque es palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren estar en la cima? Hay que obedecer. Dele un aplauso a Dios. Diga conmigo, seguir es imitar. Diga conmigo, imitar es crecer. Seguridad, fidelidad, obediencia. ¿Cuántos quieren imitar, crecer imitando a Jesús? A quien anhela crecer imitando, me dice el Señor. Ten siempre presente que fuiste llamado a seguir el ejemplo de Jesús, siguiendo sus pasos. De este modo llegarás al conocimiento de mi Hijo y serás conformado a la plena estatura de Cristo. Si confías en mí y pones tu confianza en mí, serás como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Recuerda que no puedes servir a dos patrones. Menospreciarás a uno y amarás al otro, o querrás mucho a uno y despreciarás al otro. Escucha, yo soy el único Señor. Ámame con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo te haré entrar en una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Si prestas atención a los mandamientos que hoy te mando y si los obedeces con cuidado, yo abriré los cielos, mi generoso tesoro, para derramar la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Yo te pondré a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Sigue a Jesús, imítalo y llegarás a su estatura. Quien te ama, Dios.
El aplauso es para Dios. Padre, gracias por tu palabra, hermosa como siempre, Señor, y también cuestionante. Siempre nos haces pensar, tomar conciencia de nuestra situación. Gracias porque nos enseñas cosas nuevas, nos permites recordar muchas que dejamos por ahí en el olvido, y por eso con ese conocimiento te decimos, Señor, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces decimos ser tus seguidores y no ponemos el pie nuestro donde tú dejas la huella, sino que lo ponemos a un ladito, tratando de hacerlo a nuestra manera. Hoy hemos aprendido, Señor, que imitarte a ti es crecer, y que vamos a crecer en seguridad, en fidelidad, en obediencia. Señor, hoy queremos hacer un compromiso contigo, queremos parecernos cada día que pasa en nuestra vida, parecernos más a ti, con esa seguridad en la voluntad del Padre que tú nos mostraste. Que sepamos que la buena voluntad tuya es agradable y es perfecta, y que con seguridad nos movamos cada que tú nos dices que lo hagamos, que vayamos donde tú digas que vayamos, que crucemos contigo por la vida, sabiendo que vamos a recibir bendición por hacerlo de esa manera. Y Señor, que cada día nos parezcamos a ti en fidelidad a Dios. Que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu estén llenos de tu presencia, sin legalismo, sin religiosidad, sino apasionados por una relación contigo. Eso nos hará crecer, nos permitirá estar siempre fructíferos en la vida. Y Señor, que podamos seguir tu ejemplo de obediencia, una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Que nosotros podamos seguir tus pasos en obediencia, Señor. Muchas veces queremos la bendición, muchas veces te seguimos a ti buscando la bendición, pero Señor, eso no es lo que tú quieres. Tú quieres obediencia, y lo demás es añadidura. Queremos un compromiso contigo, Señor. Queremos seguirte. Queremos poner nuestro pie donde tú vas dejando la huella, Señor, para hacerlo a tu manera. Y que muchos que nos vean quieran seguir los pasos. Que nos pregunten y nosotros les podamos decir: el Señor es el único Dios. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Obedécelo, cumple lo que Dios te ha ordenado, y Él abrirá el generoso tesoro. Ese es el orden correcto. No esperemos las bendiciones sin obediencia, porque amar es obedecer. Y la bendición es una consecuencia del amor y de la obediencia. Gracias, Jesús. Nos diste ejemplo de eso. Te hiciste hombre en un pesebre de una humilde virgen. Pasaste por la carpintería sin renegar. Ibas a la sinagoga semanalmente cumpliendo con tu deber. Y fuiste al madero por nosotros. Qué obediente fuiste, Señor. Por eso fuiste exaltado. Por eso resucitaste. Por eso la tumba está vacía. Por eso vives. Por eso reinas. Por eso hoy, después de 2000 y pico de años, seguimos hablando de ti
y seguimos diciéndote que te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. El aplauso es para Dios, iglesia. Para ti, Señor. Toda la honra, toda la gloria para Dios. ¿Le gustaría ser productivo en todas las áreas de su vida? Experimente una transformación total. En lo espiritual. En lo familiar. En lo laboral. En lo emocional. Y lo financiero. Queremos que usted halle su propósito, crezca como persona y se encuentre con Dios. Lo esperamos todos los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde. No perderá nada con intentarlo y lo que ganará cambiará su mundo. Vidas productivas, Iglesia Cristiana.